Sergio. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de neuroliderazgo. Vamos a revisar un tema muy interesante y a su vez muy importante dentro de ejercer el liderazgo como tal. Hablamos acerca de la influencia y la colaboración que debe de existir dentro de una organización o para poder realizar o bueno, en este caso para poder ejercer un buen liderazgo, ¿sí? Pertenece a la unidad 9, es el módulo 5 que tiene por nombre Influencia, Resiliencia y Motivación. Como saben, mi nombre es León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Bienvenido a esta conferencia, entonces te invito también a que puedas realizar tus preguntas o comentarios a través del canal interno o también a través del canal externo en Facebook. Al finalizar esta conferencia vamos a estar respondiendo a tus dudas o inquietudes y también vamos a, de alguna forma, a ampliar un poco los temas, ¿no? que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, entonces te invito a que me acompañes a ver este tema tan importante, ¿sí? Eh, la influencia en el ámbito empresarial, ¿no? Nos dice que la influencia en el ámbito empresarial es una habilidad esencial que debe tener el líder, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con esta habilidad de influir y tener esa capacidad? Resulta que, así como las otras capacidades, en este caso la capacidad de negociación, ¿no? El tema del autocontrol, ¿no? Así como la gestión del estrés, que es otro aspecto muy importante, ¿no? Y que está justamente resaltando en este tiempo, ¿no? Podemos observar justamente que el tema de la influencia, así como las otras habilidades, es algo que se puede aprender, ¿no? Y nosotros podemos aprender a gestionarla y mejorarla a su vez, ¿correcto? Para que esto pueda traducirse en un liderazgo efectivo, en un liderazgo con propósito, ¿no? Al final, la idea en este caso es que se logren resultados a través de la influencia, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos un primer alcance, ¿no? De lo que es la influencia en relación a la habilidad esencial y que se puede aprender, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es en sí la influencia, ¿no? Podemos observar, nos dice que es el poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. ¿Correcto? Y este es uno de los aspectos fundamentales del liderazgo, ¿no? La capacidad de poder alterar la forma de pensar o actuar de un individuo. En este caso estamos hablando de los seguidores del líder, estamos hablando de los colaboradores, ¿no? O empleados dentro de una organización. ¿Correcto? Los mismos que van a trabajar en el alcance de las metas y objetivos, ¿correcto? Entonces, esa es la influencia. Por ahí incluso escuchaba hace mucho tiempo atrás y que ahora también se sigue hablando de este tema en relación a que el líder es aquella persona que hace que la otra persona sea movido hacia algo sin que se dé cuenta que el líder está influyendo en esa persona. ¿Correcto? Entonces, podemos determinar también a partir de esto de que el líder hace que el colaborador o el seguidor nazca de por sí solo esa intención de lograr metas y objetivos, ¿correcto? Es algo interesante analizar todo esto porque nos da a entender esta capacidad que debe tener el líder, ¿no? Por eso al inicio de todas estas conferencias decíamos que un gerente no necesariamente es un líder, ¿no? Un jefe no necesariamente es un líder. Tendría que poseer las capacidades y habilidades, ¿no? De liderazgo como tal para considerarse un gerente líder o un jefe líder, ¿correcto? La posición no hace al líder, eso lo sabemos, ¿sí? Pero muchas veces se llega a confundir esto,
¿no? Y creemos que porque el gerente tiene el puesto más alto dentro de la organización o el jefe, ¿no? Entre otros aspectos, pensamos que son líderes, pero no sucede así. Muchas veces estas personas que están ocupando puestos altos no siempre reúnen las características y los requisitos para ejercer un buen liderazgo, ¿correcto? Entonces, tengamos presente esto y en la medida de lo posible tratemos de no confundir estos conceptos, ¿sí? Muy bien. Tenemos otro alcance, ¿no? Nos dice la influencia en base a estudios y años de experiencia, ¿no? eh, se basa en la posesión de ciertos valores, ¿no? Que sin querer queriendo conlleva a la influencia en ciertas personas, grupos o tareas, ¿correcto? Y es que un líder tiene principios y básicamente tiene valores, ¿no? Así como la lealtad, la integridad, la ética, ¿no? El tema del respeto, el compromiso, la inclusión, entre otros valores, ¿correcto? Y justamente esos valores son los que los seguidores admiran, ¿no? Y a partir de eso surge el liderazgo y esa necesidad de querer seguir al líder, ¿correcto? Porque tener valores, ¿no? Tener principios cautiva en las personas y es algo que se encuentra muy poco ahora mismo, ¿sí? Por eso justamente, y en base, como dice ahí, ¿no? En base a estudios y años de experiencia, la base del liderazgo, en este caso de la influencia básicamente, es la posesión de ciertos valores, ¿no? Que sin darnos cuenta, ¿no? Conllevan al tema de que ciertas personas o grupos puedan ser influenciados, ¿sí? Muy bien. También nos dice, podemos observar ahí en la pantalla, ¿no? Hay quienes producen más influencia que otras personas, ¿no? Y es que, como nos habíamos hecho la pregunta también, ¿no? O el líder se hace o nace. Y justamente aquí podemos hablar de aquellas personas que desde ya, ¿no? Han nacido con un don y tienen esa capacidad de poder influenciar en las personas, ¿no? Y justamente estaríamos hablando de una de las características de un líder nato, ¿no? Eh, ¿Qué más nos dice? Este líder nato es aquel que se identifica desde pequeño, ¿no? Y conforme va pasando por diferentes facetas de su vida, se va reafirmando en estos dotes de influenciador frente a un grupo de personas, ¿no? Frente a sus seguidores, ¿correcto? Pero, ojo, no nos sintamos mal, ¿no? Si es que por ahí podemos tener la idea de que el líder o el tema de la influencia, tenemos que nacer con esas características, no, no necesariamente, ¿correcto? Porque también existe la otra parte, ¿no? Por así decirlo, y es que hay quien necesita ser influyente o simplemente mejorar en algunos de sus rasgos para conformar su mejor versión de líder, ¿sí? Esto nos da a entender de que no necesariamente tenemos que nacer siendo líderes, sino podemos en el proceso aprender y justamente también podemos aprender a influenciar en las personas. Y es que esta parte de la influencia está llevado al campo del arte, ¿no? Como tal, ¿sí? También nos dice, o simplemente mejorar en algunos rasgos para conformar su mejor versión de líder, ¿no? Para llevar o llegar a poseer los valores que caracterizan la influencia, hay que trabajar desde la honestidad, ¿sí? Si no me equivoco, hace dos ponencias anteriores habíamos mencionado también acerca de la importancia de la honestidad y la coherencia del líder, como otro factor clave de éxito del liderazgo, ¿correcto? Porque en este caso la honestidad es fundamental. Si en algún momento el líder pasa por una situación en el cual su honestidad, ¿no? Se vea, ¿no? En prueba, podríamos llegar a una situación en la cual los colaboradores se sientan decepcionados del líder y esto podría hacer de que los colaboradores, o en este caso los seguidores, ya no quieran participar, ya no quieran ser seguidores del líder,
¿correcto? En este caso, estaríamos en una situación en la cual ya no existiría liderazgo, ¿sí? Algo que también debemos entender muy bien es el tema de que no existe liderazgo si no hay seguidores. Ojo, vuelvo a repetir, no hay liderazgo si es que no hay seguidores, ¿sí? Muy bien, eso en relación entonces a que podemos aprender en sí el tema de la influencia, ¿no? Pues, según a la experiencia, según al entorno en el cual nos vamos desenvolviendo, ¿no? Las personas podemos ir adquiriendo ciertas habilidades para influenciar en las personas. Y es que influir en las personas no es tan sencillo como parece, ¿no? Tenemos que entender aspectos psicológicos incluso, entender la personalidad de las personas, ¿no? Entender el temperamento, ¿correcto? Entre otros factores como el tema de la cultura. ¿Sí? Los principios, el tema de los valores de las personas, ¿no? Los rasgos, etcétera, justamente nos va a ayudar a nosotros a poder conocer mejor a las personas para poder ser más efectivos al momento de influenciar, ¿sí? Y algo interesante también es conocer las metas y objetivos de las personas eh, para ir por ese lado también en el tema de la influencia. ¿Sí? Te contaba el otro día como una metáfora, ¿no? De, de un dueño de rancho y una señora que era la que cuidaba el rancho. No sé si te acuerdas, ¿no? Te lo voy a comentar nuevamente para que recuerdes este aspecto y cómo es que la influencia funciona, ¿no? O se puede trabajar, ¿sí? Un día en el rancho resulta que el patrón llega después de un tiempo, ¿no? Y quería llevar al establo a una ternera, ¿correcto? Y en el conocimiento que él tiene, agarró una soga, ¿no? Ató a la ternera y quiso llevarla jalando hacia el corral, pero la ternera no quería ir. No tenía, en este caso, el patrón, cómo llevar a la ternera al establo, ¿correcto? Después de varios intentos fallidos, ¿no? Se le acerca, en este caso, la señora que estaba encargada del rancho, ¿no? Y le dice, ¿qué es lo que quiere hacer patrón? ¿No? Y el señor le responde, estoy tratando de llevar a la ternera al establo, pero no me hace caso, ¿no? Entonces, la señora le dice, déjeme demostrarle cómo se hace, porque de esa forma no va a conseguir nada. ¿M? ¿Y qué es lo que ha hecho la señora? ¿No? Encontró un poco de avena, correcto, algo que obviamente es del interés de la ternera, ¿no? Y lo puso delante de la ternera y empezó a avanzar la señora con dirección al establo. Y obviamente la ternera, por conseguir el alimento, también le ha seguido, ¿correcto? El patrón se quedó mirando, ¿no? Algo tan sencillo nos puede enseñar bastante, y es que influenciar o querer influenciar en los demás no es dar a conocer nuestros intereses, sino darle a conocer o conocer los intereses de las otras personas y motivarlos por ese aspecto para influenciarlos. ¿Correcto? Este aspecto puede ser fundamental y es fundamental dentro del liderazgo. Por eso decía hace un momento, ¿no? Conocer las metas y objetivos de tus seguidores o de tu personal o de tus colaboradores podría ayudarte en este aspecto. ¿Correcto? Algo que también se habla bastante es el tema de alinear los objetivos personales de tus colaboradores con los objetivos de la organización. De esta forma, la empresa logra sus objetivos y tus colaboradores, tras el logro de los objetivos de la empresa, también logran sus objetivos, ¿correcto? Puede ser un poco complicado, ¿no? Este tema de alinear, pero sí se puede hacer, ¿correcto? Muy bien. De ese tipo de metáforas hay otros también, en el cual, por ejemplo, un niño que quiere ir a jugar baloncesto, bueno, la idea de ir a jugar baloncesto es de él, ¿no? Del niño. Pero el tratar de convencer a sus compañeritos para ir a jugar baloncesto puede ser complicado.
¿no? Porque no siempre están en el momento de querer ir a jugar baloncesto, ¿correcto? En este caso, el niño fallidamente podría ir y decirles, oye, se me ha dado por ir a jugar baloncesto, pero a sus amigos no le interesa que a él le haya dado las ganas de ir a jugar baloncesto, ¿correcto? Pero el niño podría emplear otra estrategia en el sentido de, ¿no? De darles algún beneficio o darles a conocer algún beneficio de ir a jugar baloncesto, pero ese beneficio para ellos, para los amigos del niño, ¿correcto? Como por ejemplo, no sé, se van a mantener más activos, nos vamos a divertir, vamos a pasar un buen rato, ¿no? En vez de decir, quiero ir a jugar baloncesto yo, ¿no? Entonces, hay una diferencia en este aspecto, ¿correcto? Muy bien, pasamos a las características para ejercer una buena influencia. Tenemos aquí 9 características para ejercer una buena influencia y vamos a pasar a detallarlos, ¿no? Primero, en este aspecto tenemos hablan con propiedad, ¿no? O hablar con propiedad, ¿correcto? Para tener incluso los argumentos necesarios para poder influir en las personas, ¿sí? También tenemos el siguiente que sería escuchan más de lo que hablan. El día de ayer hablábamos acerca del tema de la escucha activa, por ejemplo, ¿no? Y les decía que era fundamental escuchar el doble de lo que hablamos. Cuidado con confundir de que el líder es aquel que habla, ¿no? No necesariamente. El líder habla lo necesario, ¿no? Y bueno, en situaciones que correspondan, ¿correcto? El líder básicamente tiene que tener la habilidad también de escuchar, ¿sí? Así como lo veíamos ayer, ¿no? También nos dice que son capaces en sus áreas, ¿no? Una persona que es conocedora, que tiene experiencia, ¿no? Que es un experto, va a influenciar mejor en las otras personas, ¿no? En este caso, se estaría tomando como una garantía, ¿correcto? Para que los seguidores sientan esa confianza de estar en manos de alguien que conoce realmente, ¿sí? También nos dice, son capaces en sus áreas, ¿no? Nos dice, son capaces en sus áreas que conocen, ¿no? Las técnicas que se emplean, las metodologías de trabajo, ¿no? Entre otros, ¿sí? También la otra característica dice, piensan siempre en el otro, ¿no? Esto se podría conocer como la empatía, ¿no? De poder entender a las otras personas, ¿no? En las emociones o sentimientos que podrían tener, ¿sí? Y justamente es un aspecto importante dentro del campo de la influencia, ¿sí? La otra característica nos dice, están dispuestos a aportarle valor a las otras personas, ¿sí? En este caso, trabajar para otros es importante, ¿no? Así como mencionaba en la metáfora, ¿no? De la ternera, justamente hay un valor para la ternera, por eso es que la ternera se ha movido hacia la dirección que quería, ¿correcto? Pero antes no sucedía eso porque la ternera no veía valor, ¿no? Para avanzar, ¿sí? También nos dice, cumplen lo que prometen. Cuidado, esto lo hemos tocado en el tema de la inteligencia emocional, en el cual en situaciones en específico muchas veces realizábamos promesas que probablemente no podíamos cumplir, ¿no? Cuidado con esto. Y el líder tiene que ser coherente con las cosas que dice y con las cosas que logra como resultado al final, ¿sí? También la otra característica, reconocen el trabajo de los demás, ¿sí? Algo importante, que también lo hemos mencionado, es que un buen líder no es aquel que toma el trabajo de los demás para sí mismo, ¿no? Un buen líder es aquel que dice, nosotros lo hicimos,
¿no? En comparación a un jefe o a un gerente que podría decir, yo lo hice, ¿no? Y se lleva todo el crédito del trabajo, del equipo, en realidad, ¿correcto? Entonces, en este aspecto es importante reconocer el trabajo de los demás, por más pequeños que sean, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos agrada, por ejemplo, que nos reconozcan en un centro de trabajo tras haber realizado una actividad o por ahí hemos destinado un esfuerzo especial para cumplir con un cometido, con un objetivo? Al final necesitamos por lo menos unas palabras de elogio, ¿no? Un aplauso, etcétera, lo cual nos satisface como personas. Sí, justamente eso es lo que deberíamos de conocer y aplicar, porque podemos saber estas cosas, pero no necesariamente aplicarlas, ¿sí? La otra característica nos dice, no tiene ansiedad por demostrar lo que no es o lo que no son, ¿no? Este tipo de líderes son transparentes, ¿no? Se muestran como tal, porque el tema de querer aparentar algo que no es, no resulta muy atractivo en realidad. Y al final, cuando los colaboradores o los seguidores se dan cuenta de la realidad del líder, podrían tomarlo como una persona falsa, por ejemplo, ¿sí? La otra característica es, son auténticos y sencillos, ¿no? Justo en relación a lo que habíamos mencionado, ¿correcto? La sencillez y la autenticidad, en este caso, es fundamental también para el tema de la influencia. Muy bien. ¿Cómo podemos canalizar el tema de la influencia? Básicamente tenemos tres aspectos importantes, ¿sí? El primero es el cumplimiento, ¿sí? Y el cumplimiento eh, de las metas y objetivos, ¿no? Que puede tener un equipo, que puede estar alineado también con la organización y necesariamente tiene que estar alineado con el objetivo general de la organización, ¿correcto? El siguiente es el tema de la internalización, ¿no? De que esos objetivos el colaborador los haga suyo, ¿correcto? Eso de la internalización incluso puede llevarnos al punto de que el colaborador o el seguidor vea los objetivos de la empresa como suyo y por lo tanto vería a la empresa como suyo. Imagínate un colaborador trabajando como si la empresa fuera suya, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros cuando algo es de nosotros? Nos levantamos temprano, le dedicamos más horas, nos esforzamos más porque es nuestro. Correcto, y justamente eso se debería de lograr, ¿no? Para una mejor productividad de los colaboradores, por ejemplo, ¿sí? Y por último, tenemos el tema de la identificación, ¿no? Esto está en relación a poder encontrar un modelo a seguir, ¿sí? Las personas tenemos esa necesidad de tener un modelo, un referente para nosotros eh, buscar la forma o la manera de ser como esa persona. Y justamente aquí estaríamos hablando de que los colaboradores o los seguidores identifiquen al líder, ¿correcto? Y a través de sus características, sus valores, ¿no? Lo correspondiente del líder, los seguidores o haya o existan seguidores, ¿correcto? Y ahí viene el tema, ¿no? En un momento vamos a ver cómo es la creación, por ejemplo, de equipos de alto desempeño, ¿no? Y ahí vamos a profundizar un poco más este aspecto, ¿correcto? Muy bien. Ojo, te invito nuevamente a que puedas realizar tus preguntas o comentarios de estos temas que estamos desarrollando, ¿sí? Al final de esta sesión vamos a destinar unos minutos para que podamos responder y absolver tus dudas o inquietudes. ¿Sí? También puedes hacer tus comentarios, ¿no? Por ahí de repente has pasado por una situación similar a la que estamos hablando y esto nos va a ayudar incluso a poder ampliar un poquito más los temas. ¿Sí? Gracias a los que están conectados y gracias a los que están compartiendo la transmisión. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. ¿Sí? Tenemos aquí la colaboración en el ámbito empresarial. Nuevamente, hoy en día nos dice la mayor parte del trabajo de un líder se hace a través de la influencia,
¿no? Más que por su autoridad, ¿correcto? A través de la colaboración, más que por medios coercitivos, inspirando compromiso más que exigiendo cumplimiento. Ojo, el líder no es aquel que necesariamente, no es aquel que trabaja de manera coercitiva, ¿no? Para el logro o el cumplimiento de objetivos. No, el líder es aquella persona que logra que sus seguidores quieran colaborar con el objetivo que tiene el líder, ¿correcto? Y van trabajando en función a ello. Esa es la capacidad de un líder, ¿sí? Muy bien. También nos dice qué es, en este caso, ¿no? Mencionamos la colaboración. ¿Qué es la colaboración? ¿Sí? Podemos observar que la colaboración es un proceso de dos o más personas u organizaciones, ¿no? Porque también las organizaciones podrían colaborar, que trabajan juntas, nos dice, para completar una tarea o alcanzar una meta, ¿sí? Y justamente este aspecto está en relación a la colaboración, ¿no? El proceso de dos o más personas o organizaciones que van a trabajar juntos para el cumplimiento de una tarea o alcanzar una meta en específico, ¿sí? Existen, por ejemplo, diferentes asociaciones, ¿no? Algunas empresas se vinculan, ¿no? Para poder realizar una tarea en específico, un proyecto por ahí, ¿no? Etcétera. Y vamos a ver cuáles son las ventajas de este aspecto de la colaboración. Y dentro del liderazgo, esto se aplica en el aspecto de que una persona quiera colaborar en el logro del objetivo que tiene plasmado el líder. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué colaborar? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que colaborar? Ya sea el líder, en este caso una persona con el líder, o en dos empresas, ¿no? ¿Por qué tendrían que colaborar? O dos personas como tal también, ¿no? Nos dice primero, las preocupaciones son compartidas, ¿no? Algo que también, dependiendo a la naturaleza, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ¿no? Dos organizaciones que se vinculen, va a dar surgimiento, por ejemplo, a una personería jurídica o podría no dar surgimiento a una personería jurídica, ¿correcto? Y en este caso habría el tema de compartir los riesgos, ¿sí? En el tema de liderazgo, ¿no? El líder ya no sería el único en este caso, ¿no? O esta persona ya no sería el único, ahora tendría un soporte más, que sería un seguidor, ¿correcto? El cual va a servir de apoyo para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? También nos dice, ¿por qué colaborar? El tema es la puesta en común del poder de influir, ¿no? También está en relación a esto la puesta en común de poder de influir, ¿no? En este aspecto va a haber la influencia en ambos, ¿no? Si hablamos de empresas, va a haber una influencia de ambos, ¿no? Uno aportará los conocimientos y experiencias por un lado y el otro también, ¿no? Lo que se conoce como el know-how, ¿correcto? Igual en el aspecto de liderazgo, ¿no? Va a haber una parte que conoce más, otro individuo probablemente conozca otros temas, ¿no? Y esto es importante dentro de la colaboración, ¿sí? También nos dice destrabarse o abrirse el paso, ¿correcto? Cuando alguien sigue a alguien, ¿no? Cuando una persona sigue a un líder, ¿correcto? Logra identificar sus potencialidades, logra identificar hasta incluso sus defectos y virtudes, ¿no? Justamente eso nos va a servir como referente para los seguidores o los colaboradores, ¿sí? Pero en el campo empresarial, ¿no? El tema de la colaboración estaría en el sentido de que una empresa pueda, yo qué sé, por ejemplo, una empresa nacional pueda colaborar con una empresa extranjera, ¿no? Obviamente la empresa extranjera va a tener probablemente más experiencia que la empresa nacional. En este caso también va a haber un referente y la empresa nacional va a ver sus deficiencias, ¿no? Y va a buscar la manera de mejorar para ser igual o mejor que la empresa extranjera, ¿sí?
El otro aspecto es sumar diversidad. Esto es importante dentro de un equipo, por ejemplo, ¿sí? No podemos conformar en la medida de lo posible, ¿no? Y de acuerdo a al contexto, a la situación, sería un tanto complicado formar un equipo de una sola profesión, por ejemplo, de personas de una sola profesión, porque las soluciones no serían diversas, todos tendrían el mismo enfoque, ¿no? El mismo punto de vista. Algo que hace que un equipo sea muy productivo justamente es la diversidad que existe en ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos en un equipo para la solución de un problema, ¿no? O para la toma de decisiones, podemos tener abogados, administradores, contadores, sociólogos, psicólogos, ingenieros, etcétera, ¿no? De diferentes disciplinas o multidisciplinar. Eso va a llevar al aspecto de que cada uno dé su punto de vista, ¿no? Ya estamos entrando un poquito a hablar incluso del aspecto de la creación de equipos de trabajo efectivos, ¿no? También tenemos el otro aspecto, ¿no? ¿Por qué colaborar? Nos dice, aumenta la capacidad para manejar asuntos complejos, ¿sí? Porque ya no es uno, ahora son dos o más. Entonces, los problemas en ese sentido también se hacen más pequeños. Correcto. Resulta que hablando un poco también de esto de la colaboración, existe el tema de la asociación o el tema de los consorcios, por ejemplo, y son justamente estas ventajas las que se busca obtener, ¿no? Por ejemplo, que una empresa nacional, una empresa pequeña nacional, quiera exportar un producto hacia afuera, tiene muchas deficiencias, tiene muchas debilidades, ¿correcto? Pero esas debilidades se pueden superar si es que existe la colaboración con otras empresas o el tema de asociarse con otras empresas o de consorciarse con otras empresas, ¿no? Y justamente la unión de dos o más empresas va a hacer que esas deficiencias de cada una de estas empresas se vaya disipando, ¿correcto? Ese es entonces el aspecto. Lo mismo sucede dentro del liderazgo, ¿no? Por ahí la conformación de equipos justamente va a llevar a que las personas tengan deficiencias, ¿no? En algunos aspectos, pero mientras más diverso sea esto, podemos superar esas limitaciones. Muy bien. ¿Cuál es el contexto para colaborar, no? Hay que analizar también la situación, ¿sí? El primero nos dice identificar el problema, ¿no? Antes de realizar este aspecto, o en este caso, el tema de decidir colaborar con alguien, tenemos que identificar el problema por el cual, ¿no? O alguien está pidiendo nuestra colaboración, ¿sí? El siguiente paso es identificar qué hace el liderazgo difícil, ¿no? Porque podría haber una situación en la cual, eh, mm, vamos a decirlo así, impida el adecuado desenvolvimiento del liderazgo, ¿no? O del líder dentro de una situación en específico, ¿correcto? También nos dice identificar las partes interesadas, ¿no? ¿A qué nos referimos con las partes interesadas? No sé si han escuchado hablar de los stakeholders, ¿no? Que son grupos de interés que de alguna u otra manera van a ser afectados por las acciones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, está el tema de las organizaciones o entidades públicas, ¿no? Está el tema de los colaboradores, ¿no? Que también son parte del stakeholders. Está el tema de los accionistas, los dueños, los clientes, los proveedores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son grupos de interés y pertenecen a lo que se conoce también como stakeholders, ¿correcto? Es más, estos grupos de interés buscan también de alguna forma un beneficio de la empresa, ¿correcto? Muy bien. El otro aspecto nos dice identificar, ¿no?
hasta dónde las partes interesadas están de acuerdo, ¿sí? ¿Hasta qué punto las partes interesadas están de acuerdo? Porque, ojo, hemos hablado de que las partes interesadas pueden ser, por ejemplo, los colaboradores, los accionistas, los directivos, o también podría ser el tema de los distribuidores, los proveedores o los clientes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que analizar, por eso dice, ¿no? Identificar hasta dónde, ¿no? Las partes interesadas están de acuerdo. Imagínate que estas partes interesadas estén muy en desacuerdo, ¿no? Entonces, el contexto no es tan bueno en este aspecto del tema de la colaboración, ¿sí? También nos dice evaluar la capacidad de la comunidad para cambiar, ¿sí? Esto ya en relación al tema de ver la disposición que tiene la comunidad para poder cambiar, ¿no? Y ojo, el tema de la colaboración podría implicar eso, ¿no? Un cambio, ¿sí? Y los colaboradores o los seguidores, ¿no? O los empleados tendrían que estar dispuestos a ese cambio, ¿sí? Por último, nos dice identificar dónde y cómo el asunto o problema puede ser abordado de manera más efectiva, ¿no? Es importante también analizar esto, identificar en qué situación, ¿no? En qué momento el abordar el problema, ¿no? O un asunto en específico podría ser más viable, ¿sí? Muy bien, entonces ese sería el análisis del contexto para colaborar. Muy bien. Vamos con la siguiente presentación. Nos dice, tenemos aquí la colaboración en el ámbito empresarial, características de colaboraciones exitosas, ¿no? Vamos a ver un poquito de esto también. Nos dice, ahí tenemos en la pirámide, ¿no? El tema de las características de algunas o las colaboraciones exitosas. Nos dice primero, compromiso con la causa, meta o asunto, ¿sí? Si hay una colaboración, lo importante aquí es el tema del compromiso con la causa, la meta o asunto, ¿sí? Los colaboradores, ¿no? Que están trabajando con el líder deberían de estar comprometidos, ¿no? Y ojo, el compromiso implica bastantes cosas, ¿no? Es incluso renunciar a algunas cosas, ¿no? Por parte de los colaboradores, ¿no? Es renunciar a algo para poder realizar otra actividad. Y en este caso, esa actividad sería el cumplimiento de la meta, ¿no? Por eso dice compromiso, ¿sí? El otro aspecto de las características de colaboraciones exitosas justamente es el liderazgo competente, ¿no? El líder debe tener esas capacidades y habilidades que hemos mencionado a lo largo de estas conferencias para poder ejercer muy bien su papel o el rol, ¿sí? Porque ¿quién dirige al equipo, no? ¿Quién dirige a los colaboradores? Justamente el líder, ¿no? Y el líder es aquel que debe tener muy claro la meta y objetivo, debe tener muy claro la visión. ¿Sí? Y no solamente implica tener claro la misión, sino también debe tener esa capacidad de poder transmitir la misión, los objetivos y metas, el cual están pretendiendo alcanzar. ¿Sí? El otro aspecto es el tema del compromiso con la unidad de la coalición y el trabajo, ¿no? Nuevamente hablamos de compromiso, pero en relación a lo que se ha establecido, ¿no? Al momento de conformar el equipo, ¿no? Puede ser muy diverso, y aquí lo importante, vuelvo a repetir, es el tema de que el líder pueda dar a conocer de manera clara, ¿no? Y específica cuáles son las metas y objetivos. También nos dice estructura de procesos de toma de decisiones equitativa, ¿no?
El tema de la toma de decisiones, que lo hemos mencionado casi en las primeras ponencias, ¿no? Vimos algunas técnicas incluso para tomar decisiones. Lo cierto es que tomar decisiones implica un riesgo como tal, ¿sí? El riesgo de que los resultados que esperamos no sean como se están pensando, ¿sí? Entonces, en este caso, el tema, o en esta situación, el líder, o claro, el líder va a buscar la opinión de sus seguidores. Es lo más ideal, ¿correcto? Porque tomar una decisión de manera autoritaria, ¿no? Podría llevar al fracaso, ¿no? Y obviamente el equipo va a desconocer la decisión que ha tomado el líder porque no han sido consultados previamente, ¿correcto? En todo caso, el líder debería involucrar a todo el equipo para tomar una decisión. Ojo, por eso se llama equipo, ¿no? Y el líder debe tener esa capacidad de poder involucrar a todos, ¿no? Y buscar una solución. En este caso, tomar una decisión para la solución de un problema en específico, ¿sí? También nos dice algo muy importante, ¿no? Dentro de las características de colaboraciones exitosas, es el mutuo respeto y tolerancia, ¿sí? El respeto es otro aspecto que es necesario dentro de los equipos de colaboración, ¿no? Y el líder debe también, en la medida de lo posible, garantizar un ambiente de respeto y tolerancia dentro del equipo, ¿sí? Porque, ojo, el tema de perder el respeto y la tolerancia podría llevar al fracaso al equipo y obviamente eso llevaría también al aspecto de no lograr los objetivos y metas por el cual se ha formado el equipo, ¿sí? Muy bien, entonces ahí están, tenemos estas características de las colaboraciones exitosas y podemos aplicarlos, ¿no? Una vez conocido esto, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de los equipos de alto desempeño, ¿sí? Que es un tema en relación también a lo que hemos hablado con anterioridad, ¿no? En relación a la influencia, ¿no? La colaboración y justamente ahora vamos a hablar de equipos de alto desempeño, ¿correcto? Te habrás dado cuenta eh, que en la menor medida posible he mencionado la palabra grupo, ¿sí? Y más he mencionado la palabra equipo. Y es que hay una diferencia, ¿no? Y básicamente un grupo es un conjunto de personas que no necesariamente tienen un objetivo en común, ¿correcto? Pero un equipo es un conjunto de personas o un grupo de personas, ¿ya? Pero que este grupo de personas tienen un objetivo en común, todos. Por eso se le llama equipo, ¿correcto? Muy bien. Y obviamente dentro de las organizaciones no se deberían conformar solo grupos, sino equipos que estén comprometidos con el objetivo, ¿no? Que se ha establecido, ¿sí? Nos dice equipos de alto desempeño, ¿no? Equipos donde existe confianza, ¿no? Confianza absoluta, ¿no? Entre sus integrantes, donde los roles de cada uno están fijados, pero son flexibles al mismo tiempo y les une un compromiso que les conduce a involucrarse hacia el logro de objetivos compartidos, ¿sí? Eso es un equipo de alto desempeño, ¿no? El compromiso con los objetivos, ¿no? El tema de la confianza, ¿no? El tema en este caso, de los roles que son flexibles, ojo, por eso es equipo, ¿no? Si alguno falta en el equipo, no habría ningún inconveniente en que los demás puedan suplir a ese colaborador o al que está ausente en el equipo, ¿correcto? La idea aquí es que todos se involucren,
¿no? Hacia el logro de un objetivo que es compartido entre cada uno de los integrantes de un equipo de alto desempeño, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las características de los equipos de alto desempeño? ¿No? Tenemos aquí 10 características, ¿correcto? Primero, tener un objetivo definido y claro, ¿no? Justamente acabamos de mencionar la diferencia entre grupo y equipo, y es que un grupo no tiene su objetivo claro, ¿no? Y en este caso, si hablamos de equipos de alto desempeño, es necesario, ¿no? Y es una característica fundamental de los equipos de alto desempeño que tengan el objetivo bien definido y claro, ¿no? Y ojo, vuelvo a repetir, el papel del líder es fundamental en este caso para dar a conocer los objetivos a sus colaboradores o a los seguidores, ¿no? También hablamos de la comunicación efectiva como otra característica, ¿sí? No debería de existir el tema de barreras o limitantes de la comunicación, ¿no? Y la comunicación debería de fluir de manera, en este caso de manera natural, vamos a decirlo así, para que todos, ¿no? Estén informados, todos los integrantes del equipo de alto desempeño estén informados, ¿no? Y es más, pueden construir, ¿no? Algunas herramientas de comunicación efectiva, ¿correcto? Por ejemplo, el tema de la tecnología vendría muy bien aquí, ¿sí? La otra característica nos dice aprendizaje constante e innovación, ¿no? Un equipo de alto desempeño nunca deja de aprender. Constantemente está aprendiendo, incluso eso le lleva al tema de la innovación, ¿correcto? El otro aspecto es la participación activa, ¿no? De todos los integrantes del equipo de alto desempeño, ¿sí? Porque es importante que cada uno participe, ¿no? Si uno no participara, podrían estar obviando algún aspecto muy importante para la solución de un problema, para la consecución de un objetivo, etcétera, ¿sí? El siguiente aspecto o la siguiente característica es la orientación a la solución de problemas, ¿no? Netamente, los equipos de alto desempeño están orientados también a la solución de problemas, ¿correcto? Incluso algunos equipos de alto desempeño están orientados a, a identificar problemas, ¿sí? Para posteriormente darles una solución, ¿sí? También nos dice aspiración a la excelencia. Algo muy importante aquí, se los doy a conocer para que ¿no? tengan presente esto. No dice aspiración a la perfección, dice aspiración a la excelencia, ¿sí? Y es que si el equipo aspirara a la perfección, sería un equipo frustrado, ¿no? Porque nunca lograrían la perfección, porque no existe, ¿sí? Pero sí pueden hacer cada vez mejor su trabajo, ¿no? Y justamente eso es la excelencia, ¿no? Cada vez hacerlo mejor, ¿sí? El otro aspecto o la otra característica dice celebración de los éxitos, ¿sí? Eso motiva al equipo de alto desempeño, ¿no? El esfuerzo se ve traducido en resultados y hay que celebrarlo, ¿sí? También nos dice trabajar en equipo, obviamente, ¿no? Entre todos realizar actividades. También está equipos multidisciplinarios, ¿no? Justo lo que mencionábamos anteriormente en relación a que un equipo no debería estar conformado por personas de una sola disciplina, sino de varias, ¿correcto? Para que los puntos de vista sean diferentes y los enfoques también, ¿sí? Y por último, el tema del compromiso, ¿no? Fundamental dentro de los equipos de alto desempeño. El compromiso de cada uno de los integrantes, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo crear equipos de alto desempeño? Primero, identificar al líder. Fundamental. Primero, identificar al líder. Posteriormente, hacer que el líder se rodee de las personas adecuadas. ¿Correcto? Una vez que el líder está rodeado de las personas adecuadas, podemos ir al punto de delegar. ¿Sí? Y ojo, delegar es todo un arte también. No podemos delegar así por así, ¿no?
existe una preparación, una capacitación, ver las actitudes y capacidades de las personas para que podamos delegar, ¿sí? Una vez que hemos identificado al líder, hemos rodeado al líder de personas adecuadas, hemos visto el tema de la delegación, ahora viene el tema de la motivación, ¿correcto? Eso es entonces la forma de cómo crear equipos de alto desempeño, ¿sí? Muy bien. Ya para finalizar, tenemos esta parte, ¿no? ¿Cómo crear equipos de alto desempeño? Vamos a ver el tema de la delegación, ¿sí? Y es que la delegación tiene ventajas y desventajas. Vamos a analizar cada una de estas, ¿no? Para ver a qué estamos sometidos si es que queremos realizar este aspecto de la delegación. O también algunos hablan acerca del empowerment, ¿no? De poder eh, empoderar a los colaboradores para que sean tomadores de algunas decisiones, ¿no? Hasta cierto punto, ¿correcto? O que sean también capaces de poder realizar algunas actividades sin la necesidad de consultar a alguien o pedir alguna autorización de alguien, ¿sí? Muy bien, como ventajas tenemos lo siguiente de la delegación, ¿no? Primero, permite descomprimir el trabajo de los superiores. Obviamente, porque el delegar algunas funciones va a permitir que el líder o el gerente o el jefe pueda enfocarse mejor a sus actividades principales, ¿no? La otra ventaja es que motiva a los colaboradores a realizar un buen trabajo porque representaría un reto para ellos, ¿correcto? Pero no siempre las personas toman el tema de la colaboración como un reto. Muchas veces lo podrían tomar como algo negativo, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis previo antes de delegar, ¿sí? La otra ventaja nos dice las opiniones de los empleados son escuchados y tomados en cuenta porque ellos se involucran, ¿no? En este caso, para realizar algunas actividades dentro de la organización. La otra ventaja dice, de acuerdo con la responsabilidad que posea un individuo, tendrá la autoridad de actuar en nombre de la empresa, ¿no? Esto va en relación a la responsabilidad que se le vaya a delegar y de acuerdo a eso también va a tener esa autoridad para poder actuar en nombre de la empresa, ¿no? Muy bien, eso como ventajas, pero también hay desventajas, ¿no? El primero nos dice, no se perciben los cambios a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? No podemos esperar resultados inmediatos después de haber realizado una delegación, ¿no? Muchas veces esos resultados se ven a largo plazo. También nos dice conlleva una capacitación superior a la toma de decisiones, ¿sí? Porque no solamente hay que capacitar al personal en temas de toma de decisiones, sino más allá. Por ejemplo, el tema del compromiso, el tema de involucrarse, el tema de colaborar, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Muy bien. El otro aspecto, como desventaja, nos dice, no todos los empleados logran tener el mismo grado de compromiso con la empresa, ¿no? Algunos tienen un compromiso más alto y hay otros que tienen un compromiso más bajo. Y de acuerdo a eso también va a dar el resultado de la delegación. Cuidado, ¿no? Porque un colaborador que esté no muy comprometido, obviamente el resultado que va a dar no va a ser el adecuado, ¿sí? También nos dice como desventaja, las personas no están acostumbradas a tomar decisiones, sino más bien a seguir órdenes. Existe un grupo de personas que básicamente ¿no? Tienen la disposición para obedecer, más no para asumir responsabilidades. ¿Sí? Es importante reconocer a este tipo de personas porque podríamos equivocarnos, ¿no? También nos dice, a veces puede surgir cierto abuso de poder y libertad por parte de los empleados, ¿no? Al momento de asumir responsabilidades, ¿sí? Muy bien, perfecto. Hasta aquí el tema. Vamos a compartir ahora algunos casos de análisis y justamente quería hablar de Cirque du Soleil, ¿no? O Circo del Sol, ¿correcto? Y es que este circo, más allá de ser innovador,
¿no? El trabajo en equipo que hacen es espectacular, ¿no? Porque las presentaciones que hacen es única, ¿sí? Y toda la presentación es excelentísima, ¿sí? Las coordinaciones. Y eso no es resultado de una o dos personas, es el resultado de todo el trabajo de equipo, ¿sí? Todos tienen un papel fundamental ahí. ¿Sí? Si es que has visto esto de Cirque du Soleil, incluso el tema de armar la carpa es todo un, ¿no? El tema de los entrenamientos, etcétera, el tema de confeccionar la ropa para una sola presentación que no se va a repetir. ¿Mm? Es todo un trabajo, ¿no? Están diseñadores, maquilladores, muchas cosas, ¿correcto? Eso, entonces, uno de los casos por excelencia en el tema de liderazgo, en el tema de influencia, en el tema de colaboración, en el tema de equipos de alto rendimiento, sé que tú suele, ¿sí? La otra empresa, en este caso sería Google también, ¿no? Como una de las organizaciones que justamente se basa en dar una comodidad a sus colaboradores, ¿no? Para que puedan ser autónomos en la situación, por ejemplo, al momento de ingresar al trabajo, ellos no tienen una marcación, ¿no? Son libres ahí de poder estar en un ambiente o en otro ambiente, ¿no? Etcétera. Es algo muy interesante, ¿no? La cultura Google. ¿Eh? Y también tenemos a Apple, ¿correcto? Lo mismo con Apple, ¿no? El éxito que ha tenido Apple no se debe a uno, a dos personas. Se debe a todos los integrantes de esta organización, ¿sí? Y los resultados, como puedes observar, eh, han llevado al éxito a esta empresa, ¿sí? Y justamente es el esfuerzo de equipos de alto desempeño, ¿correcto? Muy bien. También mencionamos a Starbucks, ¿no? Como otra empresa que ha sabido aplicar muy bien el tema de los equipos de alto rendimiento, ¿sí? Y al final se traduce en el servicio que puedes recibir dentro de estos establecimientos de Starbucks, ¿correcto? El trabajo en equipo, en este caso, es muy coordinado, ¿no? Y muy bien orientado a los objetivos que quieren lograr, ¿sí? Muy bien. Me despido con esta frase de John Maxwell, que es uno de los referentes en estos temas de liderazgo, influencia, ¿no? Y equipo de alto desempeño, ¿correcto? Mira lo que nos dice John Maxwell, que por cierto te recomiendo leer sus libros porque son muy interesantes, ¿no? El liderazgo proviene de la influencia y no de su posición. Por esta razón, incluso cuando no estás al frente, sigues liderando a los que te rodean, ¿no? Te dejo esa frase para que lo puedas analizar, para que lo puedas meditar e interiorizar, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Es la información que podemos compartir el día de hoy con ustedes. Déjenme ver, por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Déjenme ingresar, por favor, al canal interno. Angie Narváez, muchas gracias, Angie, por estar conectada. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor, déjenme conectarme ahí con... Claro que sí, Angie, claro que sí. Lo hemos visto en ponencias anteriores en relación a los tipos de liderazgo, ¿sí? Te recomiendo que las revises. Casi está al inicio, si no me equivoco, en el cual hemos hablado de fundamentos de liderazgo, ¿correcto? Y ahora incluso hay nuevas tendencias en este aspecto de liderazgo, ¿no? Y es fundamental conocer estos, ¿correcto? Identificar qué tipo de liderazgo se puede estar ejerciendo dentro de una organización, ¿sí? Muy bien, como siempre, agradecer a Rafael Trucios Llanos, también está conectado. Muchas gracias a los que han estado conectados, muchas gracias a los que han
transmitido o han compartido la sesión. Muy bien. A ver, Angie Narváez nos dice, hoy en día hay algunos que sea más recomendable para trabajar con los chicos millennials. El tema del liderazgo carismático influye o podría ser muy adaptable a esta situación, ¿ya? Te recomiendo que lo revises, por favor, Angie. El tema que hemos hablado, pues sí, creo que está en la segunda ponencia que hemos hecho, ¿sí? Y otros estilos más, y ahí podrías sacar la conclusión de cuál de estos podría adaptarse mejor al tema que nos estás mencionando, ¿correcto? Muy bien, me despido, muchas gracias. Los invito, mañana vamos a cerrar este curso, ¿sí? El día de mañana a las 10 de la noche nuevamente nos conectamos para ver el último tema de este curso, ¿sí? Muchas gracias. Quedas invitado entonces para el día de mañana. Te comparto aquí mi información, ¿sí? Si tienes algún comentario o alguna pregunta que quieras hacerme, ¿correcto? Muchas gracias. Agradezco su participación. Agradezco haberse conectado. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para ustedes y que tengan una bonita noche. Chao, chao.